Buenas noches, Estás doctor. ¿Cómo hablando con está? Betty de Santa Marta. Bienvenida, Betty. Gracias, doctor. A ver, ¿quién más? Buenas noches, Marlene de Saravena, Arauca. Esa es la invitada mía, doctor, que ya pagó el proceso, ¿yo? Fue Ah, la ya, 21. entonces contigo nos vemos en Cartagena. Ella viene para Bogotá. Ah, Acuérdese que Bogotá. ella le queda más cerca a Saravena. Ok, Las otras dos son las que van conmigo para allá, para Cartagena, la de Barranquilla y la de Santa ok, Marta. perfecto. A ver, ¿quién más? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Con Francisco, de Bogotá. Francisco, bienvenido. Gracias. También contigo nos vamos a ver allá, ¿verdad? Sí, sí, Tú, Dios quiere, sí, tú vas a señor. tomar el curso. Sí, perfecto. Perfecto. Buenas A ver, ¿quién noches. más? Yo, Cristina, vengo manejando, por eso no puedo casi compartir ni nada. No te preocupes. Espero que no se me apague el teléfono porque se viene calentando, pero bueno, si no ya llegando me vuelvo a conectar. Tú eres de Monterrey. Sí, yo vivo en Monterrey. Gracias. Un ¿Quién gusto. más? Yo, Claudia Favela, de la Ciudad de México. Claudia, bienvenida. Gracias. Samantha Campero del Estado de México. Ah, bienvenida. ¿Quién más? Vianey Cárdenas de Monterrey. Bienvenida, Vianey. Voy a estar en Monterrey siguiente mes. Sí, de hecho ya estoy por apartar mi lugar mañana, primero Dios. Súper. Ujú. ¿Quién más? Buenas noches, Dina Guillén del Salvador. Ah, bienvenida. Muchos saludos. Saludos. Ya. ¿Quién más desea presentarse? Buenas noches, soy Patricia Campos de Monterrey, Nuevo León. Buenas Hola, buenas noches, noches. soy Gladys de Santa María, de acá de El Salvador. Bienvenida. Voy en Buenas noches. carretera, así que por eso no me voy a conectar con pantalla, solo en audio. No te preocupes. Gracias, doctor. Gracias por todo su esfuerzo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más? Buenas noches, mi nombre es Graciela de Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Graciela. Gracias. Tengo pendiente ir a Guadalajara. Sí, lo estamos esperando, gracias. Muy bien. Douglas del Salvador también. Bueno, pues vamos a iniciar. Como siempre, les pido que tengan a la mano cuaderno y lapicero porque hay mucho contenido, hay mucho aprendizaje y les pido que por favor anoten las dudas que les vayan surgiendo durante mi exposición. Las personas que ya se han conectado ya saben la dinámica,
Primero expongo por unos 40 minutos, a veces 5 minutos más, a veces 5 minutos menos, y luego entramos a un ejercicio de práctica. Te pido que tengas tu equipo láser terapéutico a la mano o tu electroestimulador o tus diodos para estimular regiones de la oreja como el nervio vago. Entonces, vas a tener eso en cuenta y por favor apaga tu micrófono para que yo pueda exponer. Muy bien, entonces el día de hoy el tema que nos convoca es la regulación emocional y la modulación del dolor a través de una vía nerviosa que se llama nervio trigémino. Y la rama que se estimula es la rama del trigémino que pasa por la oreja, también conocida como pabellón auricular o aurícula. Me presento brevemente. Mi formación es en psicología. Yo vivo aquí en Morelia, Michoacán, México. Aquí tengo mi consultorio y mis formaciones y certificaciones pues han sido en auriculoterapia neurofisiológica, en acupuntura, en fotobiomodulación, y para poder emitir constancias de participación por los cursos que doy, cuento con la certificación del organismo CEP Conocer. Bueno, ¿cuál es la intención de este encuentro del día de hoy? Que ustedes comprendan cómo el nervio trigémino en su rama auricular participa en los siguientes procesos: modulación del dolor, regulación de las emociones y respuesta al estrés. Y a la vez que ustedes puedan identificar por qué su estimulación en la aurícula o en el pabellón auricular cuenta con investigaciones, con observaciones clínicas. Si tú ingresas a Google y escribes artículos, investigación acerca de la estimulación del nervio trigémino, te van a aparecer un conjunto de investigaciones que cuentan con respaldo científico. De modo tal que lo que te voy a compartir no es una invención mía ni es una ocurrencia. Primero vamos a hablar del cerebro emocional, luego de las áreas cerebrales implicadas en la regulación emocional, del circuito implicado en la modulación del dolor y, habiendo explicado eso, hablaremos del nervio trigémino y su papel en la modulación del dolor, del estado de ánimo y del estrés. Y finalmente explicaré cómo la auriculoterapia y la estimulación percutánea o transcutánea del nervio trigémino conforma una técnica de neuromodulación, una alternativa complementaria para favorecer en uno mismo como en familiares, conocidos y pacientes la reducción del dolor y la estabilidad emocional. Empecemos por el cerebro emocional. En neurociencias, el sistema
límbico se ha considerado o se ha denominado cerebro emocional y está compuesto por diferentes estructuras cerebrales. Destacan el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, septum, cíngulo anterior, cuerpo calloso y núcleos mamilares. Todas estas estructuras cerebrales están relacionadas con emociones, motivación, estrés y memoria. Este es entonces el cerebro emocional, sistema límbico. Su función es ayudarnos a interpretar lo que vivimos y responder de manera rápida para mantenernos seguros, a salvo y adaptarnos al entorno. Muchas de las respuestas que activa este sistema no pasan necesariamente por la razón, la conciencia, por la voluntad. No, muchas de esas respuestas son rápidas, son automáticas. Y ya después viene el razonamiento. El sistema límbico está conectado, fíjense bien, esto es muy importante. Está conectado particularmente dentro del sistema límbico. Tenemos una estructura cerebral maravillosa que se llama hipotálamo. Es una región muy pequeñita, pero por sus funciones es increíblemente maravilloso. El hipotálamo es un puente que conecta al sistema nervioso central con el sistema nervioso autónomo y con el sistema endocrino. Por lo que el sistema límbico influye directamente en la frecuencia cardíaca, en la respiración, en el sueño, en el estrés, en el estado de ánimo, en la liberación de hormonas, así como en la inflamación. Bueno, entonces vamos a aclarar un concepto que nos está convocando el día de hoy: la regulación emocional. Se refiere a la capacidad del sistema nervioso para ajustar tanto la intensidad como la duración de las emociones según el contexto. Por ejemplo, tienes una situación que te genera miedo, angustia, incertidumbre, culpa, vergüenza. La capacidad del sistema nervioso se expresa en ajustar la intensidad como la duración de las emociones según esa experiencia. Es decir, que sea acorde al contexto y que no sea poca o exagerada. ¿Sí? ¿A qué me refiero con poca? Hay personas que tienen dificultades, se les llama aplanación emocional, que no se alegran, que no disfrutan, que no gozan, pese a los logros, pese a los triunfos, pese a los éxitos, pese a razones sencillas para experimentar alegría, satisfacción, plenitud, no necesariamente lo experimentan. Y a eso se le llama aplanamiento emocional. La persona tiene una dificultad para experimentar las emociones que te acabo de decir. O puede ocurrir lo contrario, que una persona experimenta de manera intensa y persistente emociones de angustia, de incertidumbre, de desesperación, de desesperanza. Entonces,
Por regulación emocional se refiere a que el sistema nervioso sea capaz de modular tanto la intensidad como la duración. No se trata de reprimir o de contener, sino de modular la respuesta fisiológica y cognitiva que genera. ¿Qué circuitos cerebrales participan en las emociones? Amígdala, corteza prefrontal, el hipotálamo, especialmente el eje neuroendocrino que está conformado por el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas adrenales, así como el sistema nervioso autónomo. La amígdala es una estructura subcortical que está en lo más centro, en lo más céntrico del cerebro, y una de sus funciones es detectar el riesgo, la amenaza, el peligro. Pero la corteza prefrontal tiene la función de racionalizar de qué tan real, qué tan objetivo es esa amenaza, ese peligro. Por tanto, es la que decide reducir o mantener la corteza prefrontal. El hipotálamo, el eje hipotalámico junto con el sistema nervioso autónomo traducen esa evaluación en respuestas corporales. Que se incremente, que se estabilice o que baje la frecuencia cardíaca. Que se incremente la tensión muscular. Que se incremente o que se equilibre la producción de hormonas como el cortisol, adrenalina, noradrenalina. Ahora, cuando hablamos de modulación del dolor, ¿de qué estamos hablando? De un proceso neurobiológico mediante el cual el sistema nervioso central puede aumentar, disminuir o frenar la intensidad de los impulsos nerviosos de dolor que viajan desde el cuerpo hacia el cerebro. El dolor no solo es una señal física, sino también es una experiencia que se va conformando dentro del cerebro. La cantidad de dolor que puedes sentir tú a la que puedo sentir yo depende de cómo tu cerebro y de cómo el mío modula o filtra esa señal. Tú puedes recibir el mismo estímulo que yo. Y si yo experimento más dolor, tiene que ver con cómo mi cerebro procesa e interpreta el dolor. ¿Hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Perfecto, Sí, profesor. claro que sí. Sí. Muy bien. Entonces, evita expresiones cuando trabajes con pacientes sensibles al dolor, evita expresiones como no aguantas, eres un exagerado, eres un dramático, estás exagerando. Ajá. Evita ese tipo de expresiones porque si las haces, lo que demuestras es que no tienes una comprensión de cómo se transmite y se procesa el dolor. No solo es una señal física, es una experiencia que se construye en el cerebro de esa persona.
Y el proceso de construcción depende de varios factores. Entonces, dependiendo de la arquitectura de ese cerebro, es que se modula, se filtra, se inhibe o se intensifica esa señal dolorosa. Tú no sabes la historia de vida de ese paciente que ha llevado a que su dolor, a que su cerebro intensifique o amplifique las señales de dolor. No sabes las razones, los abusos, los traumas por las que esa persona ha transitado, que han promovido en su cerebro una amplificación, una susceptibilidad del dolor. ¿Y cuáles son los circuitos que están involucrados, que participan en la modulación del dolor? Atención, núcleo del trigémino. Y no estamos hablando o no vamos a hablar justo el día de hoy del nervio trigémino. Núcleo del trigémino es una estación de relevo a donde llegan las señales de dolor. El tálamo es uno, pero el núcleo del trigémino es la primera estación. La otra estación es el tálamo, una estructura cerebral que está en el mero centro del cerebro, muy cerca del hipotálamo. Ahí llegan, el tálamo es una estación que recolecta todos los estímulos sensoriales, excepto el olfatorio, porque se va directo al cerebro. Pero de ahí todos llegan al tálamo. Y luego los distribuye a la corteza cerebral, particularmente a la corteza somatosensorial, ¿sí? Más o menos a la altura del lóbulo parietal, acá. Por donde pasa esta diadema. A esa altura está el lóbulo parietal y allí está la corteza somatosensorial. La percepción del dolor. Ojo, ya te estoy dando una referencia de que cuando alguien sufre de dolor, aquí en esa región puedes estimular. Vas a estimular la corteza somatosensorial para que la percepción del dolor sea menor, empiece a disminuir. Ínsula y corteza cingulada anterior, ¿sí? Es el componente emocional del dolor, ¿sí? Hay una sensación de incomodidad, pero va acompañada de angustia, de tristeza, de desesperanza, de inquietud y la sustancia gris. ¿Y qué ocurre cuando un cerebro está desregulado a nivel de las emociones? ¿Qué pasa con la regulación emocional? Cuando una persona ha sufrido abuso o presenta estrés sostenido, la corteza prefrontal, que es el cerebro ejecutivo, el cerebro racional, control sobre el sistema límbico, especialmente sobre la amígdala. Ya no va a meter freno a lo que activa la amígdala. Miedo, angustia, preocupación,
culpa, no va a meter freno. La amígdala se queda atascada en modo de supervivencia, hiperreactiva. El cuerpo interpreta que está en peligro continuo, constante, manteniendo altos niveles de cortisol y frecuencia cardíaca elevada. El dolor y la emoción comparten redes cerebrales. ¿Dónde? En la amígdala, en la ínsula. Cuando el sistema emocional está desregulado, la persona siente estrés, siente ansiedad, va a sentir más dolor. El dolor se amplifica. El cerebro va a amplificar las señales o los impulsos de dolor. Al regular la emoción también modulamos el dolor. Entonces, cuando trabajamos a nivel emocional, también trabajamos a nivel del dolor. Y a la inversa, cuando tratamos con pacientes con dolor, también va a impactar en su estado anímico. El dolor físico y el dolor emocional comparten las mismas estructuras. Ya lo dijimos, una de ellas es la amígdala. Una persona con dolor crónico terminará desarrollando ansiedad o depresión, porque sus circuitos de dolor están agotados, estresados. Y a la inversa, una persona que ha sufrido una serie de traumas, una serie de abusos, desarrollará dolor físico. ¿Como cuál? Fibromialgia, colon irritable y dolor de cabeza. Cuando tú haces la historia clínica de mujeres que tienen fibromialgia y exploras la parte emocional, te vas a encontrar que son mujeres con muchas huellas dolorosas, con una serie de abusos, la mayoría desde la niñez. Y lo mismo podemos decir para la condición de colon irritable y de dolor de cabeza. Y esto sucede porque su cerebro está desregulado e hiperalgesiado. O sea, se liberan demasiadas citocinas proinflamatorias. Amplifica la señal de dolor. Y la manera en cómo siente el dolor está exagerada. Por eso, pacientes con fibromialgia tienen una sensibilidad en todo el cuerpo. No solo es dolor muscular, no solo es dolor articular. Tienen una sensibilidad generalizada. Ok. Ahora sí, hablemos del nervio que nos está convocando. También el trigémino, también conocido como quinto par craneal. Así como el nervio vago, este nervio es un nervio craneal que desciende, baja del cerebro. Es el principal nervio sensitivo de la cabeza y también participa en funciones motoras, movimiento. ¿Sí? O sea, no solo recibe señales, sino que también participa en el movimiento de los músculos relacionados con la masticación. De los nervios craneales es el de mayor tamaño. Y su nombre viene porque se divide en tres ramos principales.
oftálmico, maxilar y mandibular. Del ramo mandibular nace el nervio que va a la oreja, que inerva cierto territorio de la oreja. Y con ese es con el que vamos a trabajar, es el que se estimula. El trigémino recoge información táctil, dolorosa, propioceptiva, de la cara, de la boca, de la lengua, de la mucosa oral, de los músculos masticatorios y de la articulación temporomandibular. O sea que tiene una gran cantidad de neuronas aferentes. Envía esa información, la recoge, toda esa información y la manda al tronco cerebral, donde se encuentra un núcleo llamado núcleo sensitivo del trigémino. Y desde allí las señales se proyectan hacia el tálamo y hacia la corteza somatosensorial, donde el cerebro interpretará el estímulo. ¿Y qué tiene que ver con la emoción? El trigémino. Pues que no trabaja solo. Se relaciona, converge con otros nervios. Los núcleos del nervio trigémino en el tronco cerebral están interconectados con estructuras del sistema límbico, como la amígdala, la ínsula y el cíngulo anterior. Estas regiones procesan el componente emocional del dolor y la respuesta al estrés. Por eso, las personas que sufren de dolor en la cara o temporomandibular van a desarrollar ansiedad, depresión o irritabilidad. Y si la persona se estresa con frecuencia, tiene estrés crónico, le va a provocar tensión mandibular, bruxismo, dolor de cabeza, especialmente temporal, y problemas del sueño. El trigémino no solo informa que algo toca la piel, también participa en redes que integran el dolor, el estado de alerta y las respuestas autonómicas. ¿Por qué? Porque los núcleos a donde llega esa información están en el tronco cerebral y allí también hay núcleos del nervio vago. Allí coincide con el vago, en el tronco cerebral, ya que comparten estaciones de integración. Y los principales puntos de convergencia incluyen el núcleo del tracto solitario, el núcleo espinal del trigémino y la formación reticular. Entonces, las señales se integran en el tronco encefálico con respuestas autonómicas del sistema nervioso autónomo, vinculadas al nervio vago. Y esto va a conectar funciones, no solo de la cara, no solo de la cabeza, sino también con la respiración, el sueño, la digestión, el movimiento intestinal y la capacidad del cuerpo para recuperarse, gracias a que converge con el nervio vago. ¿Hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. Sí, y mucha información. Sí, muy bien. Ok, entonces hablemos de la neuromodulación
qué es lo que ustedes están aprendiendo conmigo o van a aprender, ya sea online o presencial. Recuerda que neuro se refiere al sistema nervioso y modulación se refiere a modificar, regular, ajustar. Entonces, hace referencia a un conjunto de técnicas que utilizan estímulos físicos, eléctricos, magnéticos, luminosos para modificar de forma controlada, segura, la actividad de circuitos del sistema nervioso. ¿Para qué? Para generar una respuesta terapéutica en el paciente o con fines de investigación. ¿Sí? Un centro de investigación, una facultad, una escuela, ¿sí? Llaman participantes, se les aplica un estímulo específico porque les interesa observar la respuesta terapéutica, y dar una explicación. Entonces, en simples palabras, neuromodulación se refiere a cambiar la forma en que funcionan determinados circuitos neuronales. Tenemos dos tipos de neuromodulación, una que es invasiva y la otra no invasiva. La invasiva requiere de implantar un dispositivo dentro del cuerpo para que realice una estimulación cerebral mucho más profunda o una estimulación a nivel de la médula, o en un trayecto del nervio vago. Se implanta, pero esto no lo hace cualquiera. Se requiere de personal calificado, certificado, como son los médicos. Pero afortunadamente existe otra, más fácil de aplicar, más asequible, la no invasiva. ¿Por qué? Porque no requiere de cirugía. No vamos a implantar nada. No vamos a introducir nada de manera profunda. No vamos a abrir el cuerpo. ¿Sí? No. Esta no invasiva consiste en hacer estimulación magnética, ya sea en la cabeza, ya sea en la oreja o ya sea en algunas regiones específicas del nervio trigémino y del vago. Entonces, la oreja es un puente, es un territorio para realizar neuromodulación, para modificar la información en circuitos neuronales. Entonces, consiste en utilizar el pabellón auricular como una puerta de entrada hacia el sistema nervioso, gracias a que contiene terminaciones nerviosas pertenecientes tanto a nervios craneales como a nervios cervicales. De modo tal que la oreja es un territorio pequeño, impresionantemente inervado, vascularizado, y eso la hace un territorio privilegiado que conecta directamente con el sistema nervioso central. Entonces, cuando tú aplicas un estímulo magnético, un balín magnético, cuando tú colocas una aguja, estimulas con láser o con electrodos, estás estimulando fibras nerviosas que generan un impulso que viaja por esos nervios y llegan al tronco cerebral, a la médula, al tronco cerebral, y luego se proyectan hacia varias áreas del sistema nervioso central.
Y es así como puede influir sobre circuitos relacionados con el dolor y las emociones. Esto hace, esta característica neuroanatómica de la oreja, la convierte en una región privilegiada para la estimulación nerviosa periférica. Hay dos formas de hacer esa estimulación. Una es transcutánea y la otra es percutánea. Trans a través de la piel, no perforas, ¿sí? Y para eso se usan electrodos, se colocan en la superficie, puedes usar láser, puedes usar semillas, puedes usar stipper o puedes usar balines magnéticos. La otra es percutánea, haces una ligera invasión, haces una pequeña penetración con agujas faciales, con agujas semipermanentes, pero en general es con agujas. ¿Y para qué lo vas a hacer? Modular. Dijimos que modular significa aumentar una señal cuando esa señal nerviosa es insuficiente. Disminuir una señal cuando esa señal es excesiva. Ajá. Por ejemplo, la señal nerviosa de liberar el neurotransmisor GABA. Te pregunto, ¿cuál es la principal función del neurotransmisor GABA? Es una pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es su función principal de esta molécula? ¿Controlar el sueño? Tranquilizar. Para tranquilizar, meter freno, meter freno al sistema nervioso. Ajá. Entonces, si esa señal es insuficiente, significa que se libera poco GABA. Y que tenemos a un sistema nervioso simpático súper reactivo. O para disminuir una señal, ¿qué queremos disminuir? La liberación de cortisol, la liberación de adrenalina. Ajá. Entonces, a eso se refiere con modular. O para reorganizar la comunicación entre distintas regiones. Y hay muchas formas, hay muchas prácticas que promueven esa modulación. Desde la medicina, pues los medicamentos. Está la estimulación eléctrica, la estimulación magnética, el ultrasonido, está la fotobiomodulación, la auriculoterapia, el aprendizaje, así como la estimulación de la rama del nervio vago como del trigémino. Entonces recuerda, aferencia, aferente, significa que la señal viaja del cuerpo hacia el cerebro. Y eferente significa que la señal va del cerebro hacia los órganos. Y el nervio trigémino tiene esas funciones. Recoge información, la lleva al cerebro y sirve a su vez como conducto para que el cerebro mande señales a través de él. Y en la oreja dijimos que tenemos una rama del nervio trigémino, de este nervio craneal. Y gracias a esa rama se aplica una técnica que se llama estimulación auricular transcutánea del nervio vago y trigémino. Consiste,
es una técnica no invasiva que utiliza impulsos eléctricos, se colocan unos diodos y esos impulsos eléctricos son de baja intensidad sobre regiones específicas de la oreja. No es en cualquier parte de la oreja, a pesar de que es pequeña. Es regiones por donde pasa el nervio vago y el nervio trigémino. ¿Para qué? Pues para influir sobre la actividad del sistema nervioso y para favorecer la regulación de diversos procesos fisiológicos. Pero además de usar diodos, puedes apoyarte en un pointer, puedes apoyarte en láser terapéutico, puedes apoyarte en semillas de bacteria, de mostaza, puedes apoyarte en balines magnéticos o en steppers. ¿Qué pasa cuando estimulamos esa rama en el pabellón auricular? Pues que esos impulsos nerviosos suben al tronco cerebral, específicamente al núcleo del tracto solitario. Y desde allí puede influir sobre múltiples redes del cerebro y del sistema nervioso autónomo. ¿Sobre qué sistemas puede influir? Sobre la regulación del sistema nervioso autónomo, es decir, bajar la actividad del simpático y tonificar al parasimpático, mejora la respuesta al estrés, promover regulación emocional y la forma en cómo el cerebro procesa el dolor. Ahora, no me estoy inventando nada. Todo esto cuenta con suficiente soporte, con suficiente investigación, y la mayoría está en inglés. Un estudio donde consistió en estimular el ramo trigémino en el pabellón auricular, detectó que esta estimulación es capaz de reducir biomarcadores de estrés. ¿Cómo qué? Como cortisol, alfa amilasa y la frecuencia cardíaca. Esto demuestra que el trigémino modula al maravilloso eje neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis, adrenales, el cual participa en la regulación del estrés y las emociones. El estudio confirmó que la estimulación trigeminal auricular, estamos hablando de la oreja, tiene efectos autonómicos y emocionales que son observables, medibles. No es una ocurrencia. Otro estudio donde se estimuló el nervio trigémino, se concluyó que esta estimulación es capaz de modular la interocepción, que se refiere al proceso que integra las señales corporales con emociones, ansiedad y dolor. Tal estimulación influye en estructuras como la ínsula, que es donde se le da la carga emocional al dolor, la amígdala y la corteza cingulada. Esto explica por qué la estimulación auricular del trigémino puede modular el dolor y la ansiedad de manera simultánea. Finalmente, otro estudio concluye que la modulación del ganglio trigeminal, incluyendo las vías que están en la oreja, reduce dolor de cabeza. El trigémino dijimos que integra señales de la articulación temporomandibular, dientes, músculos, piel. Y entonces estimular
al nervio trigémino en la oreja no solo es para dolor de cabeza, para migraña, también para dolor o para disturbios temporomandibulares, dientes, masticatorios, problemas de cara y del conducto auditivo. Te estoy diciendo que esta técnica ayuda a tratar el zumbido. He tratado a varios pacientes con zumbido. Si tú no los has tratado, el zumbido es un sufrimiento. Causa mucho dolor psicológico. Y lamentablemente muchos de los pacientes que llegan a mí por zumbido ya pasaron todos por un otorrino o por más de un otorrino, además de un neurólogo. Y como no encontraron solución, llegaron aquí conmigo. Pero lo que te puedo decir es que causa mucho dolor psicológico. No solo es la incomodidad física. ¿Y por qué causa mucho dolor psicológico? Porque lo acabo de explicar. Por los circuitos cerebrales que participan. Ajá. Entonces veamos la neurofisiología. ¿Qué pasa cuando hacemos una estimulación? Ya dijimos que esos impulsos, cuando tú estimulas la rama del nervio vago o del trigémino, llegan al tronco cerebral, específicamente al núcleo del tracto solitario. Y allí, recibe la mayor parte de la información visceral aferente del organismo y coordina respuestas relacionadas con el equilibrio, la función cardiovascular, respiratoria y gastrointestinal. Desde allí, la información sube hacia regiones específicas como la amígdala, la corteza prefrontal, el hipotálamo y el hipocampo. Las vías del núcleo del tracto solitario proyectan directa o indirectamente hacia estas regiones. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, un mecanismo es a nivel de la médula espinal, que funciona como una puerta de paso. Si la puerta está abierta, pasan todas las señales de dolor. Pero aplicar la estimulación en ciertas regiones de la oreja, enviamos estímulos no dolorosos a través de fibras nerviosas rápidas A delta en la médula, impidiendo que el dolor llegue a la conciencia, impidiendo que las señales nerviosas lleguen al tronco y del tronco al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Cuando estimulas la oreja con láser, con diodos, con aguja, el cerebro responde liberando endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Son neurotransmisores, son analgésicos naturales. Pero no solo calman el dolor, también mejoran el estado anímico. Estas sustancias bajan por la médula espinal apagando los receptores de dolor. ¿Cuáles son esos receptores? Neuronas. Entonces, para resumir, tienes la oreja. Esta oreja está inervada por diversos nervios, como el trigémino. Aplicas el estímulo, viaja al ganglio superior, de allí al núcleo del tracto solitario, y el tracto solitario se dispersa hacia regiones
que regulan al sistema nervioso autónomo, las emociones, la atención, el sueño y las funciones cognitivas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de aplicar esta técnica en ti misma, en ti mismo o en tus pacientes? Que vas a inhibir la transmisión del dolor, se va a reducir. Vas a estimular la liberación de endorfinas y de serotonina y se va a modular la percepción emocional del dolor. La persona va a sufrir menos psicológicamente. A la vez, reducen la actividad de la amígdala. La persona va a sentir menos miedo, inseguridad, incertidumbre, angustia, zozobra y favorece la conectividad de la corteza prefrontal con otras regiones. Y disminuye la respuesta al estrés. Específicamente va a disminuir cortisol. Y el paciente lo que va a sentir progresivamente, calma, equilibrio y una recuperación de la calidad de vida. Entonces, la estimulación, lo que hacemos nosotros, ya sea transcutánea o percutánea, es reorganizar las señales de entrada del nervio trigémino para obtener un equilibrio. Estoy diciendo que estamos mandando señales diferentes al sistema nervioso, señales de seguridad. Estas señales, cuando cambian, cambia la respuesta del cerebro. Al recibir un mensaje diferente, el sistema nervioso organiza un cuerpo diferente. Cuando el cuerpo encuentra seguridad, pues encuentra posibilidades de mejora, de sentirse mejor. Entonces, ¿qué hacemos cuando aplicamos la estimulación? Enviamos señales de seguridad al sistema nervioso para que éste se tranquilice y encuentre posibilidades de resiliencia. Pero hay que saber, para que yo tenga una buena respuesta fisiológica, hay que saber, hay que tener presente algunos factores. La intensidad. Si aplicas electricidad de baja potencia, tienes que saber cuál es la intensidad adecuada. La frecuencia. Hay que saber cuántos hertz entregas por segundo y si son frecuencias bajas, medias o altas. La localización no es cualquier parte de la oreja, es regiones inervadas por el nervio trigémino y por el vago. Características del paciente. Es importante hacer una historia clínica y el número de sesiones. No es que con una sesión, ya. Entonces, la neuromodulación no suele depender de una única sesión. No. Las investigaciones muestran, algunos estudios muestran que se hicieron sesiones diarias, otros 5 días por semana y otros sugieren de 2 a 3 sesiones por semana y en un promedio de 2 a 10 semanas de tratamiento. Pero si el paciente, si tu familiar se encuentra en otra ciudad, se encuentra en otro país, en otro estado y se le dificulta visitarte, yo lo que te sugiero es que le digas que se compre el aparato con diodos para que solito se esté estimulando la rama del trigémino y la rama del vago. ¿Ok?
Entonces, solo te voy a enseñar un punto, un punto. Para eso es el curso, para que te capacites. Un punto que está en el trago. Este es el trago. En la punta o en el ápice tenemos un punto que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese punto? Adrenal. 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 A ver, saca tu láser o tu electroestimulador. Aquí. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? Voy. ¿Ves en pantalla? Voy a estimular. Primero, ¿cómo lo localizo? Está aquí en la punta y pongo el método, en este caso va a ser láser, lo pongo así. Todos los estímulos, este punto se estimula así, en esta dirección. Así. Si no tienes láser, Era que no veía bien dónde era el punto. si no tienes láser, entonces con el electro, así. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a marcar, maestro? ¿Se trabaja a bajita densidad, por favor? ¿En qué frecuencia y en qué cuántos joules? ¿Cómo le pongo? Dame un segundo. ¿Ya? Otra vez voy a mostrar la imagen. Sí. ¿Sí ven? Sí. Ok, allí, en esa punta. Y así como marca la flechita, así se pone el método. Ujú. Entonces, puedes estimular con electro, con aguja, con láser o con los diodos. A ver, saca los diodos, Patti. Ahí voy. Aquí está. Estos de cangrejitos. Estos. ¿Sí? A ver, ponlo como lo hicimos en la práctica. Ponlo nada más en el trago, como hicimos la práctica en el curso. Eso. Eso. Perfecto. Ahí. Con eso es suficiente. Ya. Ya con eso. ¿Sí? Este es el equipo que yo conozco. Hay más equipos en el mercado. ¿Sí? Súper económico. Si tu paciente, tu familiar, no puede continuar el tratamiento por las razones que ya dije, entonces te sugiero que le digas, cómprate este equipo y le enseñas cómo utilizarlo. Ahora, yo tengo un curso que estoy dando actualmente, ¿sí o no, chicas? ¿Cómo se llama ese curso? Estimulación del nervio vago y del trigémino. Sí. ¿Sí? Con esto, con esto. Ajá. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene láser? ¿O quién más tiene pointer? Yo tengo mi Yo tengo pointer. estimulador, doc. Con ese. Yo tengo este nomás, maestro. No aparece el texto. Estoy seguro que sí puse el texto. Ok, entonces, para el láser, 20 segundos
láser, 20 segundos en ese punto, luz roja. A ver, hazlo, Graciela. ¿Pulsante o directo? ¿Directo? Continuo. Ajá. 20 segundos. ¿Ah? Si es con el pointer, con este, igual, 20 segundos. O aplica una aguja semipermanente o una aguja facial. O bien, hazlo con este. Porque yo tengo la duda con el pointer, ya ve que tiene tiene de más y menos, ¿es para dispersar y tonificar o ahí en ese caso depende de los síntomas, se tonifica o se dispersa o no sé? No, yo no uso este enfoque. Lo que Ok. haces es estimular. Tú estimulas durante 20 segundos. Pero ya ve que el pointer tiene dos flechitas, una que dice más y otra menos, entonces ¿en dónde se coloca? A ver, enséñalo. Permítame, un segundo. O sea, lo que va a hacer la estimulación es modular. ¿Qué es modular? Regular. Regular. Entonces, Equilibrar. Entonces, yo no uso términos como sedar o tonificar. Es modula. Si la señal está exagerada, ¿qué va a hacer? La va a disminuir. La va a disminuir. Y si la señal nerviosa está disminuida, ¿qué va a hacer? La va a aumentar. La aumenta. La va a al aumentar. regular. Eso es modular. Por eso yo prefiero usar términos como modular que sedar o tonificar, que son términos de la medicina tradicional china. Ese. Profesor, pero también hay otro pointer que no es parecido al que usted Ay. sacó, pero ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, hasta el 10. Entonces, ahí podemos empezar a regular. Y dependiendo de la intensidad. No, la intensidad se refiere a cuánto va a sentir el paciente. Sí, porque además sí se siente fuerte. Ajá. Siempre esa tolerancia del paciente. Ah, ok, Siempre. perfecto. ¿Sí? Esa es mi duda. Gracias. Y son 20 Sí, segundos también. 20 segundos. ¿Sí? Muchas gracias. Puedes estimular diario, puedes estimular 2 o 3 veces por semana. Ok. ¿Sí? Ahora, si es un problema agudo, tengo dolor de cabeza diario. Es un dolor de cabeza reciente, agudo, diario. ¿Sí? Ok. No me preguntes, oye, ¿y para dolor tal sirve? No me hagas esa pregunta porque ya lo expliqué, que modula las señales de dolor. Ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Luego va a salir, oye, ¿y para dolor de rodilla sirve? Oye, ¿y para dolor tal sirve? No, finalmente es para eso. Eso es. Exactamente, modula el dolor. Listo. Estoy dando un curso actualmente que es estimulación auricular transcutánea, pero también percutánea del nervio vago y trigémino. Mañana jueves es la segunda clase. Si te interesa, ya va a estar grabado. A partir del viernes puedes tener acceso a las grabaciones de este curso. Inició el día lunes y mañana terminamos. Voy a estar en Bogotá. Para las personas que viven en Bogotá o cerca de Bogotá, nos vemos el 23 de este mes. Voy a estar en Cartagena. Primero voy a estar en Cartagena. Ajá, para las personas que viven en la ciudad o cerca de la ciudad.
¿Sí? Monterrey, tiene mucho que no voy a Monterrey. Nos vemos allá. Y tengo Aquí lo esperamos. un curso en línea de 3 meses. Iniciamos en septiembre de auriculoterapia. Te pido que escanees este código para que ingreses a mi página, a mi plataforma, donde tengo cursos grabados, tanto de auriculoterapia como de láser terapia. La página se llama biofotónicaplus.creafacilito.com. Te pido que sigas mis redes sociales y este es mi WhatsApp por si quieres atención personalizada. Profe, una pregunta. Dime. Profe, buenas noches. Yo soy interesado para el curso de 3 meses. El costo de ese curso. ¿Tú dónde vives? Yo soy de Colombia. Viví en Bogotá, pero actualmente me encuentro en la ciudad de Popayán, Ajá. Popayán, Cauca. Ok. Entonces, para viajar a Bogotá, pues me queda muy difícil. Entonces, sí Claro. estoy No, no te interesado preocupes, mucho en el tema en de... línea. Mando en WhatsApp porque ahorita no sé convertir. Se paga cada mes, son 3 pagos y se paga al inicio de cada mes, pero manda un mensaje para hacer la conversión porque en pesos colombianos no sé decirte. Ok, ok. ¿Y en pesos mexicanos qué costo tiene? Son 1,600 pesos mexicanos. Son 3 pagos, uno por Ok, mes. gracias. Profe, ya traje el pointer. Ya traje el pointer, pero A ver, muéstralo. a ver. Está, es el pointer. Pero quiero saber si este lo tengo que poner en más o en menos. ¿Cuál? No, ese no. Ese déjalo así. No lo muevas. Ajá. Y entonces, si los otros botoncitos tengo que poner dice, hertz, en cuánto. Y por ejemplo, una parte dice, o sea, uno es para prenderlo y la otra parte es para la intensidad, me imagino. Ujú. En intensidad puedes usar entre 2 y 4 y Ajá. la otra es lo puedes ir modulando de acuerdo a la tolerancia del paciente. ¿Vas a ir subiendo o vas a ir bajando? Ok, y otra cosa, ya sé que las estímulos semipermanentes serían las tachuelas, pero, Eso. pero si quiero poner una Tienes aguja, tachuelas y tienes agujas de Noguier. esas no, Agujas ACP. pero si También son quiero, semipermanentes. pero si quiero poner una aguja, pues facial, que la profundidad es muy mínima, como si fuera una estimulación semipermanente. No. Ahí en este punto puedes meter toda la aguja. ¿De cuántos? ¿De medio kun? ¿De medio kun? No, más bien yo lo sé por milímetros. Pueden ser 7 milímetros, pueden ser más, 25 milímetros. Ajá, también estoy interesada en el curso de los 3 meses, pero lo que quiero saber es, por ejemplo, si una persona tiene desgaste óseo, según la medicina tradicional china, pues tengo que cuidar el riñón. Pero ahorita lo que estaba escuchando en la clase es que vamos a inhibir ciertos mensajes bueno, eferentes del cerebro al cuerpo, ¿verdad? Y aferentes del cerebro. Entonces, pero se van a inhibir esas señales, o sea, va a ser como una aspirina, pero no voy a quitar el problema de raíz, o sí también le voy a poner estímulos en riñón y otros puntos. O sea, puedes estimular localmente la zona de los riñones. Haces la auriculoterapia y luego te vas a la zona anatómica. Como podría ser vejiga 23, ¿verdad? Que es la muy usual. Sí. Ok.
Pero entonces o sea, mi pregunta es, entonces, ¿vamos a tratar a las personas del problema de raíz, siendo que se va a utilizar, digamos, partes del cuerpo y más la auriculoterapia, que es más bien, Sí, lo que tú vas a hacer es una técnica de neuromodulación. ajá, ¿Sí? Yo no usaría palabras como eliminar, curar de raíz, yo no las usaría. Yo diría, esta técnica va a mejorar tu calidad de vida para esa condición. okay. ¿Sí? Vamos a neuromodular. Vamos a mejorar la comunicación del sistema nervioso para que tú recuperes calidad de vida. Pero para ese caso específico, usaría más bien alivio, calidad de vida, te puede ayudar, pero no usaría vamos a tratar de raíz. Okay. ¿Por qué? Porque son muchos los componentes que causaron eso. ¿Sí? Okay. Pero como usted también que se cura todo, ¿verdad? Bueno, que prácticamente, bueno, no se cura, sino se puede atender todos los padecimientos. Entonces, lo que yo tengo duda es, entonces, ¿qué es la diferencia de la neuromodulación a la, auriculoterapia convencional o común? El enfoque, que tú trabajas por regiones. En esta región pasa el vago, aquí pasa el trigémino, aquí pasa el occipital, aquí pasa el auricular mayor. Ajá. Y una vez que tú tienes comprensión de eso, sabes que vas a tratar. Okay, muy bien. Gracias. Y también estoy interesada en el curso de los 3 meses, pero pues he visto varias fechas y se ha postergado, entonces ahora va a empezar en septiembre. Sí, hasta septiembre. Ok, bueno, voy a estar al pendiente. ¿Y puedo integrarme al de neuromodulación que están dando ahorita? Sí, puedes participar mañana y ya la clase de lunes se te pasa, ya está grabada, ya está disponible. Ok, gracias. Sí, Maestro, ¿y qué precio tiene esta clase para ingresar uno mañana? 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? Sí, Muy 1,000 bien. pesos mexicanos. Mexicanos. Muy bien. ¿Por las 3 clases o por cada clase? No, son 2 clases, la de lunes y la de mañana. Ah, perfecto. Muy Te bien. puedes incorporar mañana y te doy la grabación. Muy bien. De acuerdo. Maestro, yo le debo Listo. un peso entonces, porque le Listo. transferí 999. Está bien, no te preocupes, así puse. Bueno, ¿qué Maestro, les ¿Sí? ¿esta clase va a quedar grabada, maestro? ¿Esta? Sí, claro, como todas. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Fue de utilidad? ¿Les abonó esta clase? Muchísimo. Mucho.